Buenas tardes, mi nombre es Joana Itzel Jiménez Aguilar, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana de Baja California. Actualmente estoy cursando la materia de Control Estadístico de la Calidad, la cual la imparte el docente maestro Juan José Rosario Morales Ibarra. A continuación les voy a presentar mi trabajo dedicado al proyecto, el cual lleva como título Herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Este corresponde a la unidad número 4, el cual lleva también como título Planes de muestreo de aceptación. Antes de iniciar con mi proyecto, les voy a leer una breve introducción de lo que va a tratar. Los planes de muestreo de aceptación son técnicas utilizadas para determinar si un lote de productos o artículos cumplen con los requisitos de calidad establecidos. Estos planes se aplican en situaciones en las que es costoso inspeccionar cada elemento del lote completo en lugar de inspeccionar todo. Se toma una muestra aleatoria y se evalúa para tomar decisiones sobre el lote completo. Los tipos de planes de muestreo de aceptación que veremos a continuación son 1. Planes por atributos. En estos planes se evalúan una característica de calidad que es de naturaleza discreta o categórica. Por ejemplo, se puede inspeccionar si un producto es defectuoso o no, atributo binario. Y el segundo tipo de plan es el de planes por variables. En este caso se mide una característica de calidad de manera continua. Se calcula un estadístico a partir de las mediciones y según su valor se acepta o se rechaza todo el lote. En este cuarto avance en mi proyecto de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral desarrollaremos lo aprendido en la unidad número 4. Primero tenemos el plan de muestreo de aceptación por atributos, el cual nos dice nuestro problema número 1, que en un envío de 15,000 microchips se desea hacer un plan de muestreo por atributos que permita determinar cuántos microchips se necesitan examinar, tamaño de la muestra y cuántos defectos son permitidos en esta muestra, número de aceptación. En este caso, supongamos que el nivel de calidad aceptable, que es el AQL, es del 1%. Y el nivel de calidad rechazable es del RQL es de 5% y que alfa es de 0.05 y beta es de 0.1. Para eso nos vamos a ir a Minitab y nos vamos a ir a la ruta de estadística. Herramientas de la calidad, muestreo de aceptación por atributo. Nos vamos a ir pues en crear un plan de muestreo, en pasa o no pasa, y unidades de niveles de calidad va a ser de porcentaje de defectos, ya que el problema nos da por porcentajes. Me dice que ni el AQL es de 1 y el RQL es de 5. Me dice que alfa es de 0.05 y mi beta del 0.10. Me dice que mi lote en este caso es de 15,000 microchips. Nos vamos a ir a opciones. Vamos a ir a gráficas, y vamos a seleccionar todas, el OC, el AOQ y el ATI. Ya seleccionadas esas opciones, nos vamos a aceptar y aceptar.
Aquí tenemos pues los datos que acabamos de poner. Me dice que pues el método, el AQL es del 1%, mi alfa es del 0.05, mi RQL es del 5% y mi beta es del 0.10. Mis planes generados, dice que el tamaño de la muestra es de 132, el número de aceptación es del 3. Me dice que al aceptar el lote, si los elementos defectuosos en una muestra de 132 son menores o igual a 3, de lo contrario se va a rechazar. Esto nos dice que en nuestro lote, que es de 15.000 microchips, podemos agarrar un muestreo de aceptación por atributos de 132 piezas, de las cuales si hay 3 o menos piezas defectuosas se va a aceptar, pero si hay más de 3 piezas defectuosas se va a rechazar. Tenemos los porcentajes de elementos defectuosos, el cual es el AQL de 1 y el RQL, que es de 5. La probabilidad de aceptación de cada uno de ellos y la probabilidad de rechazo de cada uno de ellos. El AOQ y el ATI de cada uno de ellos. Aquí tenemos el AOQL, el cual nos dice que es de 1.459 y el porcentaje de defectos del 2.22. Tenemos nuestras gráficas de curvas, la cual nos dice que la curva OC, la cual es la característica de operación, va de la probabilidad de aceptación del 1%, que es la QL, al porcentaje de defectos en el lote, el cual es del 10. Creo que aquí tenemos 5. En este caso nos dio de 10. Tenemos la curva de calidad saliente promedio, que se abrevia A o Q, el cual va del porcentaje elementos defectuosos y elementos defectuosos en el lote entrante, que va de 0 a 10. Y tenemos la curva de inspección total promedio, que se abrevia ATI, el cual inspecciona el total promedio y el porcentaje de defectos en el lote. Y aquí tenemos el tamaño de la muestra que se debe de realizar, que es de 132 piezas, y el número de aceptación es de 3. Si es de 3 o menos, se acepta el lote, pero si es más de 3, se rechaza. Y así tenemos nuestra respuesta, pues que Minita nos dio un plan de muestreo que indica que se debe de realizar, que indica que se debe inspeccionar 132 chips, que es lo que Minita nos da, 132. Y si 3 o menos de los 132 microchips inspeccionados están defectuosos, se acepta todo el envío. Si 4 o más están defectuosos, se rechazará todo el envío. Y esa sería pues nuestra solución, nuestras gráficas de curvatura para saber el tamaño de la muestra y el número de aceptación. A continuación pasamos al siguiente subtema, el cual es plan de muestreo de aceptación por variables. El segundo ejercicio trata sobre un envío de 2.800 segmentos de tubos de plástico. Se necesita verificar que las medidas del espesor de las paredes cumplan las especificaciones. Se desea hacer un plan de muestreo por variables que permita determinar cuántos tubos tiene que medir el tamaño de la muestra y los criterios para aceptar o rechazar un lote entero. Distancia crítica. En este caso, el límite de especificación inferior para el espesor de la pared del tubo es de 0.07. Usted, o sea que somos el dueño
o el que envía los tubos de plásticos y el proveedor acuerdan que el nivel de calidad aceptable, o sea, el AQL es de 100 defectuosos, 100 defectos por millón, y el nivel de calidad rechazable, que es el RQL, es de 350 defectos por millón. Y vamos a suponer que tenemos un alfa del 0.05 y un beta del 0.10. A eso nos vamos a ir igual a mitad. Nos vamos a ir a la ruta de estadística, herramientas de la calidad, muestreo de aceptación para variables. Vamos a crear y comparar. Aquí igual vamos a crear un plan de muestreo y en este caso nos dice defectos por millón, ya no nos da porcentaje como en el problema anterior. Me dice que tenemos un AQL del 100 y un RQL del 350 por millón. 100 y 350. Y un alfa del 0.05 y un beta del 0.10. Mi límite inferior en este caso, pues me dice que el espesor de la pared en especificación inferior es del 0.07 pulgadas. Y superior ya no nos da el problema. Lo vamos a dejar vacío. Este es opcional. Mi tamaño de lote es de 2800 piezas. Bueno, segmentos de tubos. Le damos opciones. En gráficas. Aceptamos todas las opciones. Vamos a aceptar y aceptar. Dice que la calidad del lote en elementos defectuosos por millón me da el método. El límite inferior del 0.07 pulgadas. El tamaño del lote, que es de 2800 segmentos, el AQL de 100, mi alfa de 0.05, mi RQL que es de 350 y mi beta del 0.10. El PRAN que genera es de un tamaño de muestra de 572 segmentos. Mi distancia crítica o valor K es del 3.53 y aquí igual me dice que pues si aquí mi límite Z por mi límite inferior es igual a la media menos especificación inferior entre la desviación estándar. Se acepta el lote si el resultado de esto nos da mayor o igual a nuestro valor crítico, que es la K, nuestra distancia crítica, perdón. Distancia crítica, de lo contrario se va a rechazar. Tenemos los elementos defectuosos en un millón, en los cuales son el AQL y el RQL, probabilidad de aceptación de cada uno de ellos, probabilidad de rechazo, el AOQ y el ATI. Tenemos los límites de calidad saliente promedio, que es el AOQL, el cual es del 92.1, y el defectos por millón de 156. Y tenemos nuestras gráficas de curva, las cuales nos dice que una curva característica de operación, la cual se abrevia con OC, nos indica la probabilidad de aceptación del 1 y defectos por millón en el lote. Estos van del 0 al 800 terminantes. Tenemos la curva de calidad saliente promedio, la cual se abrevia con AOQ, la cual nos indica los elementos defectuosos por millón y los elementos defectuosos por millón en el lote entrante. Tenemos la curva de inspección total promedio, ATI, la cual nos representa la inspección total del promedio y los defectos por millón en el lote. Aquí nos dice el tamaño de la muestra,
en el cual teníamos un lote de 2800 segmentos de tubos. Y dice que tenemos que hacer una muestra de 572. Nos da nuestra distancia crítica, la cual es de 3.53. Okay. Después de esto, pues ya podemos una respuesta que nos indica que hagamos un muestreo donde tenemos que medir 572 tubos con una distancia crítica del 3.53. De ahí luego vamos a medir una muestra de 572 tubos y se utiliza la herramienta CT rechazabilidad, y eso nos va a indicar si un envío debe ser aceptado o debe ser rechazado. Aquí vamos a poner solamente un valor. Vamos a suponer que medimos una pieza del espesor del tubo, el cual nos dio un espesor del 0.03 pulgadas. De ahí nos vamos a ir a estadística, herramientas de la calidad, muestreo de aceptación por variables, y vamos a aceptar o rechazar lote. En datos medición, pues le damos el espesor del tubo. Y distancia crítica, pues la que tenemos, bueno, el minito nos dio de 3.5338.5. Aquí está. Mi límite inferior es del 0.07, no tenemos límite superior. Así que le damos a aceptar. Dice que el tamaño de la muestra pues es solamente de 1. Tenemos la media, desviación estándar, límite inferior, el ZLEI, distancia crítica, y me dice que la decisión pues es aceptar el lote. Si una pieza me dio esta medida, tenemos que aceptar el lote. Vamos a suponer que nos pidió más mediciones. Vamos a poner el máximo era de 0.07. Vamos a suponer que una nos salió un poco más alta. Vamos a ponerle 0.9, 0.05 y 0.07. Vamos a hacer con estos 5 datos. Vamos a irnos a la misma ruta. Entonces aquí igual son los mismos datos. Le vamos a aceptar. Y ya me dice que pues el tamaño de la muestra pues en vez de 1 aumentó a 5. La media, desviación estándar, mi límite inferior, Z por LEI, y la distancia crítica. Me dice que por la decisión es rechazar el lote con estas medidas. Que sería el espesor del tubo. Y así podemos decidir si se acepta o se rechaza el envío de las 2800 piezas. Y pues la solución pues es la que nos da aquí Minitab. Dependiendo nuestros resultados o medidas que nos dé, dependiendo pues el segmento que agarremos en esta ocasión, dependiendo el problema. Y pues así tenemos los ejercicios de plan de muestreo de aceptación por variables y por atributos. Esto nos sirve para no medir o no inspeccionar todo el envío o todo el tamaño del lote, dependiendo que sea, porque pues hay unos lotes que son demasiado grandes. La minita nos da, dependiendo nuestro AQL y nuestro RQL, ya nos da la cantidad para no medir todo esto, y dependiendo de la cantidad, cuántas se pueden aceptar y a partir de cuál podemos rechazar. Ok, estos serían mis ejercicios de la unidad número 4, el cual tiene como tema planes de muestreo de aceptación.
espero me hayan entendido. Nos vemos en los siguientes videos. Ver temas más interesantes como este, el cual nos sirve pues en la vida cotidiana o también pues en las fábricas en especial. Para no demorar tanto tiempo, pues esto nos indica que podemos hacer un plan de inspección y tomar decisiones en menor tiempo. Tanto el plan de atributo y el plan de variable nos ayudan muchísimo en este caso. Gracias por su atención.